Soy Víctor Díaz, estudiante de la Maestría en Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Actualmente, a través de una revisión sistemática y con los investigadores Andrés Felipe Loaiza, Andrés Mauricio Chavarría y Freddy Alonso Patiño, estamos estudiando por medio de una revisión sistemática cuál es la asociación entre la fuerza muscular y el riesgo de mortalidad cardiovascular u hospitalización en adultos con enfermedad cardiovascular, específicamente con cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, accidente cerebrovascular y falla cardíaca. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en un importante problema para la salud mundial en los últimos años. En 2015 el número de casos de enfermedad cardiovascular en el mundo se estimó en 422.7 millones, mientras que para el año 2014 al menos 26 millones de personas en todo el mundo fueron diagnosticadas con falla cardíaca. En el año 2010 la enfermedad arterial periférica afectó a 202 millones de personas. En el 2017 los casos de accidente cerebrovascular reportados fueron de 104.2 millones. También la cardiopatía isquémica se encuentra relacionada con el infarto agudo al miocardio y la angina inestable, siendo ambos responsables de al menos 633.000 diagnósticos en Estados Unidos durante el año 2014, con una estimación de un infarto agudo cada 40 segundos. Sumado a esto, la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular son la principal causa de muerte en el mundo. Se estima que 17.8 millones de personas mueren por enfermedad cardiovascular. Para el año 2017, la carga de mortalidad de las enfermedades cardiovasculares fue responsable de 330 millones de años de vida perdidos y 35,6 millones de años vividos con discapacidad. Ahora, desde una perspectiva económica. En el año 2010, las enfermedades cardiovasculares costaron al menos 863 mil millones de dólares y se espera que aumente a más de $1 trillón para el año 2030. Los gastos promedio por cada hospitalización por falla cardíaca son de $11.686, para accidente cardiovascular son de $11.635, para la angina inestable de pecho de $6.466 y los de infarto agudo al miocardio se estiman en $11.664. Cabe decir que los costos por hospitalización a causa de enfermedad cardiovascular pueden variar según el país, el tipo de enfermedad e incluso desde la estimación de gastos directos asumidos por el paciente o los proveedores de atención médica. Ya hablamos de las enfermedades cardiovasculares, pero ¿por qué es importante estudiar la hospitalización? Entendida esta como el número de admisiones hospitalarias, claro está. En general, las cifras de hospitalización por enfermedad cardiovascular son muy diversas en todo el mundo. En el 2004, por ejemplo, el número de hospitalizaciones por falla cardíaca en Estados Unidos fue de 390 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2005 Australia reportó una tasa de 103.2 hospitalizaciones por cada 100.000 hombres y 71.5 por cada 100.000 mujeres. Las cifras de hospitalización a causa de accidente cerebrovascular se estiman en 204 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos y 302 casos por cada 100.000 personas. Estos son datos por año en población danesa. Finalmente, Estados Unidos reportó en 2014 una tasa de hospitalización por enfermedad arterial periférica de 89.5 casos por cada 100.000 pacientes. Los indicadores de hospitalización por falla cardíaca muestran que la duración de la estancia hospitalaria varía de 4 a 20 días, mientras que para accidente cerebrovascular el rango va de 16 a 28 días. Los periodos de hospitalización tienen un problema y es que están acompañados de movilidad restringida. De hecho, los sujetos hospitalizados suelen pasar más del 80% de su estancia hospitalaria en cama. Esto aumenta el riesgo de complicaciones relacionadas con la pérdida de fuerza muscular. Y un ejemplo de esto es un aumento en el riesgo de las caídas, pérdidas severas de masa muscular y de marcadores de funcionalidad. Los resultados previos de otros estudios han mostrado que pasar mucho tiempo en cama sin ningún tipo de actividad física disminuye de manera importante la densidad mineral ósea, el consumo máximo de oxígeno y la masa libre de grasa. Aparte de eso, también disminuye la fuerza máxima en las piernas. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué tienen que ver los niveles de fuerza muscular con la mortalidad por enfermedad cardiovascular y la hospitalización. En los últimos años, estudios de corte y revisiones sistemáticas con sus respectivos metaanálisis sugieren que la evaluación de fuerza muscular puede servir para predecir el riesgo de muerte y hospitalización en personas con algún tipo de enfermedad cardiovascular. Si nos enfocamos en los sujetos con cardiopatía isquémica y falla cardíaca, se han encontrado que altos niveles de fuerza muscular están asociados con disminución en el riesgo de mortalidad
por estas dos condiciones, en un 14 y en un 10% respectivamente. Bueno, además, en personas con enfermedad arterial periférica, bajos niveles de fuerza muscular se encuentran asociados con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Uno de estos estudios fue el realizado por Pavazzini y su equipo de colaboradores, en el cual dentro de sus resultados encontraron que los valores elevados de fuerza de presión manual redujeron el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y admisiones hospitalarias en sujetos diagnosticados con cardiopatía isquémica y falla cardíaca. Bueno, si ya hay estudios previos, ¿por qué se realiza esta investigación? Se han realizado estudios previos relacionados con este tema. Sin embargo, la mayoría de las revisiones sistemáticas se han limitado a estudiar la fuerza muscular como un pronóstico a nivel general, es decir, se han hecho estudios en mortalidad por todas las causas. Además, en estos estudios es limitada la investigación sobre el papel que tiene la valoración de la fuerza muscular como factor pronóstico en el riesgo de admisiones hospitalarias en sujetos con enfermedad cardiovascular. También podemos encontrar que los estudios previos cuentan con limitaciones metodológicas que pueden afectar la certeza de los resultados encontrados, situación que en nuestra revisión trataremos de controlar aplicando la evaluación del riesgo de sesgo y el enfoque GRADE. Bueno, ¿y qué aporte le puede generar nuestro estudio a la sociedad? Uno es mejorar la calidad de la evidencia existente. Dos, aportarle a la ciencia sobre formas prácticas y económicas para evaluar el riesgo de muerte o hospitalización en pacientes con enfermedad cardiovascular. Otro aporte puede ser mejorar el diseño y análisis de ensayos controlados aleatorizados que se vayan a hacer en un futuro. También mejorar el direccionamiento de los recursos económicos en los programas de rehabilitación cardíaca con el fin de asegurar un mejor costo-beneficio. En el apartado de los métodos, esta revisión sistemática se realiza de acuerdo con el manual Cochrane, quienes son líderes en investigación gracias al rigor de sus estudios. Específicamente vamos a utilizar el apartado de este manual diseñado para la revisión sistemática y posible metaanálisis de estudios de factores pronósticos. El reporte de esta primera parte, también conocido como anteproyecto o como protocolo, seguirá los criterios y recomendaciones de la lista de chequeo PRISMA-P, y para la publicación final de los resultados del estudio será utilizada la lista de chequeo PRISMA. Respecto a la fuente de información y búsqueda, se realizarán búsquedas en las bases de datos electrónicas Cochrane, Medline, Embase y LILACS. Además, se harán búsquedas en los repositorios de registros para ensayos clínicos, Clinical Trials. No se realizará restricción por idioma o año de publicación. Adicionalmente, se realizarán búsquedas de revisiones sistemáticas que agrupen de forma parcial o completa nuestra pregunta de investigación. Esta búsqueda de revisión sistemática se hace con el objetivo de identificar posibles estudios que cumplan con nuestros criterios de selección. En cuanto a la extracción y el manejo de los datos, dos revisores, Andrés Echavarría y yo, Víctor Díaz, vamos a estar cegados y de forma independiente para poder extraer las características de interés de estos estudios, siguiendo los ítems propuestos en una lista de chequeo y de extracción de datos para revisiones sistemáticas de factores pronósticos llamada CHARMS-PF. Para evaluar el riesgo de sesgo de los estudios individuales, se va a utilizar la herramienta de evaluación de riesgo de sesgo para estudios de factores pronósticos llamada QUIPS. Bueno, les voy a contar una parte del análisis de los datos que a veces se vuelve un poco compleja cuando uno no está acostumbrado a leer este tipo de temas, pero que igual es válido que lo sepan. Entonces, dentro del análisis de los datos se extraerán los HR ajustados con su respectivo intervalo de confianza para los desenlaces de interés. En caso de que de pronto falte información en los estudios, pensamos contactar a los autores para solicitar la información faltante. Para análisis estadístico, el mínimo de variables comunes de ajuste serán el sexo y la edad, y aquellos estudios que no ajusten por estas dos variables no van a ser incluidos dentro del metaanálisis. Para realizar el metaanálisis se utilizará el software R, implementando un modelo de efectos aleatorios usando el método genérico de la varianza inversa para asignar los pesos o las ponderaciones. En unos análisis adicionales también vamos a analizar la heterogeneidad, la sensibilidad, la calidad de la evidencia utilizando el enfoque GRADE, y también vamos a hacer un análisis por subgrupos si los datos nos lo permiten, si están disponibles, y los subgrupos serán basados en sexo,
edad, eventos cardiovasculares, ya lo habíamos nombrado, angina inestable e infarto agudo al miocardio, tipo de enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, falla cardíaca, enfermedad arterial periférica, y también miraremos el reporte de la actividad física, si fue reportada en kilocalorías o en horas de exposición al ejercicio físico, el periodo de seguimientos menores o iguales a un año y estudios realizados por continente.